Amados hermanos, sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por la buena bendición que me da de estar en su presencia y tener el privilegio siempre de poder saludarlos. A Él damos nuestros agradecimientos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Tenemos el amparo divino, tenemos su presencia, gracias al Señor, aunque situaciones difíciles, pero recuerde que el poderoso está a nuestro lado. Bendiciones a todos y también quiero extender este saludo a nuestros amigos, sean bendecidos y que la gracia, la misericordia pueda alcanzarlos, porque esa es la buena voluntad del Padre, que envió a su Hijo amado Jesús para que el hombre sea salvo y no vaya a condenación, sino que vaya a vida eterna, a disfrutar todas aquellas bendiciones eternas que el Señor ha preparado para los suyos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias, San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 32. Yo sé que es un pueblo del Señor siempre, el pueblo del Señor siempre está gozoso, alegre, contento, felices, que muy pronto sonará la trompeta, lo encontraremos con Cristo Jesús en las nubes. Dice en Tesalonicenses, dice, alentados los unos con estas palabras, y en verdad, hermano, que es un aliento al saber que seremos levantados, seremos trasladados de este mundo al reino eterno de la gloria. Por siempre estaremos con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Pero mientras tanto, firme puesta la mirada en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Capítulo 12, versículo 32. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor y que el Señor hable cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Muy bien, hermanitos, tiene su Biblia listos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la palabra: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Vamos a hacer una oración. Levante las palabras del Señor y diga: Señor, gracias, pero habla a mi corazón. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por este momento precioso, hermoso que nos concedes. No hay cosa más grande, Señor, que estar en tu presencia y poder meditar en tu bendita palabra. Señor, ruego en Cristo Jesús que a través de tu Santo Espíritu hables a cada uno de nosotros. Señor, manifiéstate, glorifícate de una vez más, Señor, en nuestras vidas para bendición de nuestras almas. Padre, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos, estaremos meditando en la palabra del Señor y yo creo que el tema sería: no temáis, manada pequeña. Eso sería el tema: no temáis, manada pequeña. Esas son palabras de Jesús, en el cual siempre que Jesús habló, que Jesús expresó, siempre venían revelaciones, venían palabras que edificaban, venían palabras que daban ánimo. O sea, que aquellos hombres, por muy desanimados que estuvieran, esas palabras daban aliento, daban fortaleza. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso, hermano, yo doy gracias al Señor que a través de su palabra vamos nosotros aprendiendo, vamos entendiendo, vamos adquiriendo conocimiento, sabiduría de lo que es el mensaje divino de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Jesús, estando en esta tierra, por eso dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, estando en esta tierra, en su ministerio terrenal, Él dijo muchas cosas acerca de su persona, o sea, que a través de la palabra Él manifestaba su naturaleza, lo que Él es, lo que Él es. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor.
Todas esas palabras que el Señor dijo, yo soy la puerta, digo, todas esas palabras que el Señor dijo tenían una manifestación, ¿no? Tenían una expresión de lo que Él era y por lo tanto eso edificaba mucho a los hombres. Entonces cuando el Señor dice, por ejemplo, hermano, Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Entonces, hablando con la hermana de Lázaro, cuando él dijo, yo soy la resurrección, él estaba expresando lo que él es, que él tiene el poder y la autoridad de dar vida, porque él es la vida, por eso que él dijo, yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces se manifestó, resucitó a Lázaro. Entonces eso quiere decir que Jesús, lo que él dijo, él lo manifestaba con hecho. Entonces, porque era su naturaleza, era su manifestación, se daba a conocer lo que él era. Entonces, claro que aquellos hombres, aquellas personas que tuvieron de Jesús y que tuvieron el gran privilegio de verlo a él en persona, de palpar en caso de los apóstoles, los discípulos, ¿no? Fue un gran honor para ellos tener a Jesús, al dador de vida eterna, ahí a su lado, ¿no? Entonces, verlo manifestar, verlo haciendo tantas cosas, tantas maravillosas. Entonces, pero hay grandes bendiciones en la palabra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, dijo. Por ejemplo, aquí, hermano, cuando Él dice, no temáis manada pequeña, no temáis manada pequeña. O sea, fíjese que cuando Él decía, no temáis manada pequeña, entonces Él expresaba por qué. ¿Por qué? A veces uno le dice a los hijos, ¿no? Dice, no hagas eso. Entonces dice, ¿y por qué? Y uno simplemente dice, porque es malo. Y no da más explicaciones, Entonces, solamente un ejemplo que le dice, por ejemplo, mire, usted no tome Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es malo. Y el que dice no tome Coca-Cola, el niño está tomando Coca-Cola. Entonces, ¿cómo le explica a usted esa expresión, esa enseñanza, lo que usted quiere educar? Entonces, y esto es lo precioso de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él decía algo, Él lo explicaba para que quedara claro, para que el hombre entendiera qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno tiene. Vaya, por ejemplo, nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Para nosotros hoy es fácil, hermano, cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Entonces, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, entonces inmediatamente uno piensa, ¿no?, que Jesús es mi guardador, que es mi protector, Él me guiará, Él me sostendrá, Él me alimentará, Él me cuidará. Entonces son las manifestaciones, son los hechos, las evidencias de un pastor. Entonces cuando Jesús dice algo, entonces lo explicaba, no decía, no haga eso porque es malo, no. Eso es lindo, que es lindo, hermano, meditar en la palabra del Señor. A mí me encanta, hermano, cuando Jesús se expresaba, ¿no? Y daba, enseñaba, y qué es hermoso, qué precioso la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como digo, lo que Él dijo, por ejemplo, otra palabra que Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es que, hermano, cuando Él dice yo soy el pan de vida, usted sabe que el que nos sostiene a nosotros, si nosotros tenemos vida, es porque Jesús es vida en nosotros. Es el pan. Nosotros el pan lo comemos para que este cuerpo físico tenga vida. Entonces eso es precioso, eso es lo que nosotros podemos ir entendiendo, comprendiendo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Mire, fíjese, cuando dice Jesús, yo soy el camino, en esa palabra, yo soy el camino, hay tantas cosas de aprender, porque dice que yo soy el camino. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué?
porque Él es el camino. Entonces, ¿por qué dice Jesús que Él es el camino? Porque Él salió del Padre. Entonces, fíjese bien, porque Él salió del Padre. Él sabía de dónde había salido. Él sabía de dónde había venido. Entonces, si Él sabía de dónde había venido, vaya, un ejemplo, ese trayecto entre el Padre y el Hijo, entonces hay un camino, que es Cristo Jesús. Entonces, para ir al Padre, es a través de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús salió, ¿no? Entonces, por eso es que, mire, hermano, yo doy gracias al Señor, porque si nosotros entendemos esta cosa, no es porque usted tenga una mente excelente y una mente que todo lo capta, no, es por gracia y misericordia del Señor, es por gracia y misericordia del Señor, hermano, con respecto a la salvación, con respecto al conocimiento a Dios, con respecto a ir entendiendo estas cosas del Señor, no se basa en inteligencia humana, no se basa en inteligencia humana, no, que se basa en la gracia y la misericordia del Señor, que Él nos da la capacidad de poder ir entendiendo estas verdades hermosas. Pero fíjese que cuando nosotros hemos visto las palabras de Jesús, lo que Él dijo que es, eso es maravilloso, eso es la expresión de su naturaleza, la expresión de su naturaleza. Ahora, pero hay una palabra, hermanitos, hermanas, hay una palabra que a mí me da una gran bendición, y un conocimiento de lo que el Señor dijo. Yo quisiera que nosotros meditáramos en esa palabra que el Señor dijo, porque, oiga, el Señor dijo muchas cosas, lo que he hablado, el buen pastor, el camino, la vida, la puerta, el pan de vida. Entonces, eso es precioso lo que el Señor dijo. Pero hay una palabra que sí tiene un gran contenido, tiene una gran dimensión de su poder, de su buena voluntad, de que surgió de la obediencia al Padre. La expresión de Jesús, esa palabra a mí me llena de un gran gozo, de una gran seguridad, de una convicción de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en la cruz, oiga bien, dijo en la cruz, consumado es. Esa palabra, consumado es, en otras palabras, quiere decir, todo está terminado. Oiga bien, consumado es, todo está terminado. O sea, la obra que el Padre le encomendó a su Hijo en la cruz, se realizó. Naturalmente que después de la cruz viene la sepultura, la resurrección, pero en la cruz, se realiza el perdón de pecados. La redención del hombre, cuando el Señor dijo consumado es, o sea, la obra que tú me encomendaste, Padre, lo he terminado. Esas palabras de Jesús es el grito de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ese cuando el Señor dice, yo quisiera, hermanito, hermana, que usted meditara en esa palabra, una palabra, consumado es, realizado está, Padre, la obra que tú me diste que hiciera, la he terminado aquí en la cruz, he dado mi vida, estoy aquí para dar vida eterna, para perdonar pecados, porque Jesús dijo, consumado es, quiere decir, hermanos, hermanas, que en ese instante se está realizando la redención de los hombres, el perdón de pecados. Oiga, qué palabra tan preciosa, tan poderosa, una manifestación de la voluntad del Padre en Cristo Jesús y también la voluntad de Cristo Jesús hacia su Padre. ¿Recuerda usted que Jesús
Jesús dijo, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Que se haga tu voluntad, mas no la mía. Recuerde usted que cuando Jesús está orando, esa oración de agonía, esa oración de aflicción, esa oración en el cual Él está como en una lucha, en una batalla, y Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía el dolor, la angustia que iba a pasar allá en la cruz. Entonces, pero Él se somete a la voluntad de su Padre, a hacer la voluntad de su Padre. Yo quiero que piense, y esto es muy importante lo que le voy a explicar acá, porque el Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo quiero que piense esto, oiga bien, piense esto: daros el reino. Si usted lee en el capítulo 1 de Colosenses, dice que nosotros fuimos libertados de la potestad de las tinieblas. Oiga bien lo que dice. Oiga bien lo que dice, que nosotros fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados. O sea, lo está hablando en pasado, trasladados. O sea, usted y yo ya fuimos trasladados. No es que vamos a hacer, no es que está por trasladarse, no. Según las Escrituras, según la mente de Dios, según el plan de Dios, usted y yo ya estamos viviendo dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ya fuimos trasladados, fuimos libertados de la potestad de las tinieblas, fuimos arrancados por el poder de Dios. Por eso que Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Esas palabras tienen un gran poder, tienen una dimensión eterna, tienen hermanos, principios del amor divino, de la obediencia de Cristo Jesús a su Padre. Él no vino a hacer otra cosa, Él no vino por otro negocio, vino por su vida, vino por mí y por usted, porque Él sabía que nosotros estábamos en pecado, éramos esclavos en la oscuridad de las tinieblas. Había un Señor sobre nuestra vida, y ese Señor de nuestra vida no le pertenecíamos a Él. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo le pertenecemos a Cristo, porque Cristo Jesús dijo: aquellos que me has dado, los que tuyos eran, me los dado y yo los he guardado. Cuando el Señor dice consumado es, quiere decir que la salvación de gloria, la salvación para nuestra vida en la cruz, en esas palabras se estaba realizando, se estaba confirmando que Cristo Jesús a usted y a mí los estaba dando vida eterna. Yo le decía, hermanitos, hermana, que no perdamos lo que le voy a decir. Capítulo 17 de Evangelio según San Juan. Vamos a ver si le damos lectura a esa porción, porque para ir entendiendo, para ir comprendiendo. Capítulo 17 del libro de Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor, capítulo 17, versículo 4 dice, oiga bien lo que dice: yo te he glorificado. Es hermosa esta palabra de Jesús. Yo te he glorificado, capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Oiga, según lo que estamos leyendo, Jesús todavía no ha ido a la cruz. Pero Él ya da por sentado, da por confirmado, da por hecho que Él ha hecho la obra que el Padre le encomendó en esta tierra. Porque le dice: yo te he glorificado en la tierra, aquí en la tierra, he hecho tu buena voluntad, he hecho lo que tú me enviaste. Yo te he glorificado. O sea, he expresado tu amor a los hombres. Tú me enviaste al mundo, a esta tierra, para dar salvación a los hombres, y lo he hecho. Recuerde una cosa, que todavía Jesús no ha ido a la cruz, pero Él ya lo da por sentado, ya lo da por,
que ya está establecido. Por eso que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, en las palabras que Jesús dice, consumado es, está expresando lo que aquí el versículo 4 dice, consumado es. Porque Jesús dice aquí, versículo 4, he acabado la obra que tú me hiciste que hiciese. Dice, ahora mire lo que dice. Versículo 5, ahora pues Padre, versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, en otra palabra, Señor, Padre, te he glorificado yo aquí en la tierra, he hecho la obra que tú me mandaste que hiciese, ahora glorifícame tú al lado tuyo. Entonces, como llévame a tu lado, llévame a ese lugar, porque mire cómo dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, vea las palabras de Jesús. Él todavía no ha dicho consumado es, sin embargo está diciendo que ha terminado la obra. Eso es muy importante para que nosotros meditemos. Si usted, voy a hacer una comparación, ¿no? Voy a hacer una comparación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 3. Oiga lo que le dice el Señor a Josué. El Señor le dice a Josué, yo te he entregado esta tierra que le prometí antes, lo juré, dice. Lo habló con Moisés, lo habló con Abraham, pero hoy le dice a Josué, yo te he entregado esta tierra y tú repartirás, pero oiga hermano, oiga hermana, esto es muy importante, muy importante. Dice, yo te he entregado. En la mente de Dios, la tierra de Canaán ya estaba en posesión de Josué, pero él todavía no la tenía. Pero el Señor le dice, el Padre le dice, yo te he entregado. Pero él tiene que pasar el Jordán con el pueblo de Israel. Vea bien esto. Según la buena voluntad del Padre, el conocimiento del Padre, la soberanía del Padre, quiere decir que la tierra de Canaán ya era del pueblo de Israel, pero había que conquistarla, había que cruzar el Jordán, había que vencer en la tierra de Jericó, había que vencer allá en Gilgal, había que vencer y sacar a aquellos reyes que estaban, aquellos pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Entonces, pero en el plan y el propósito de Dios, en la mente de Dios, ya la tierra de Canaán estaba en las manos de Josué, pero Josué tenía que cruzar el Jordán, tenía que vencer allá en Jericó. Pero en la mente de Dios ya estaba que la tierra de Canaán era del pueblo de Israel, así como lo había jurado, como lo había prometido a Abraham, a Moisés. Entonces, hermanos, hermanas, quiere decir que cuando Jesús dijo consumado es, y el versículo que hemos leído acá, que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Quiere decir que en la mente de Dios nosotros, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como nación de Dios, como redimidos de Dios, ya es nuestro el reino de los cielos, la vida eterna. Porque oiga, porque si usted es hijo de Dios, hija de Dios, y dice, mire, es que yo no sé si soy salva. Eso quiere decir que usted está pensando que su salvación depende de sus fuerzas humanas. Y no es así. No es así. Su salvación depende de la gracia y de la bondad y la misericordia de Dios. Lo único, oiga bien, lo único que se necesita
para estar dentro de ese marco de salvación, de ese plan de salvación, es obediencia. O sea, mi voluntad, su voluntad tiene que estar bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, esa voluntad, hermano, esa voluntad surge de su naturaleza divina. Su naturaleza divina, porque todo el plan de salvación, todo ese plan de salvación, ese proyecto de salvación, todos los medios de salvación, el Señor se lo da al hombre a través de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Yo y usted no podemos proveer absolutamente nada con respecto a la salvación, no, que todo lo hemos recibido del Señor. Entonces lo único que usted y yo tenemos que hacer es obediencia a su bendita palabra. Y aún hermano, si la obediencia que nosotros le damos al Señor es la obra también y misericordia del Señor. Porque no puede haber un rebelde dentro de... No puede haber un rebelde, no puede haber un rebelde dentro del rebaño genuino de Dios, genuino de Dios. No puede haberlo. Es que no puede entrar un rebelde al reino de los cielos, oiga. No puede entrar un rebelde a las mansiones, a las moradas que el Señor ha preparado. Y que allá van a entrar los justos, los temerosos de Dios. Qué rebelde ni que nada en el reino de los cielos. Nada. Y por eso dijo Jesús, consumado es. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Él le plació darnos a nosotros. Qué precioso, qué hermoso. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, en el capítulo 1, también nosotros encontramos en el versículo 20, encontramos que dice, hablando de Jesús, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. O sea, oiga bien, ya destinado antes de la fundación del mundo, o sea que antes de que esto existiera en la mente de Dios ya estaba que Jesús iba a ser inmolado por amor a nosotros. Pero como dice, manifestado en los tiempos, o sea que lo que Dios pensó, lo que Dios estableció en su mente, en su potestad, en su soberanía, tenía que ser manifestado. Y esa manifestación tenía que pasar por un proceso. Igual nosotros. Como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esas moradas, ¿de quién son? Son suyas, hermano, hermana. Son mías. Ahora, que hay un proceso para obtenerla, sí, pero ya eso es mía. Ya es suya. Como hijo de Dios, usted ya tiene esa morada. Esa mansión gloriosa que el Señor ha preparado para nosotros. Ese es un proceso, Por eso dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra potestades, contra gobernadores que se oponen contra la iglesia. Pero oiga, y que eso es lo más precioso y hermoso que nosotros tenemos. Jesucristo dijo que, oiga bien lo que dijo Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que todo aquello que los malos espíritus, quiere decir que toda fuerza de los demonios no pueden prevalecer. Quiere decir que no pueden mantenerse firme ante la iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús dijo, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, lo que estaba diciendo, confirmando lo que el Padre había establecido, que a la manada pequeña le ha dado el reino a través de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, porque por eso dijo Jesús, consumado es, porque aquello que el Señor le había establecido en su corazón, en su ser, darle el reino a los suyos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Que ese reino en la hora que Jesús se conquistó, se venció Cristo Jesús. Mire qué hermoso meditar en la palabra del Señor. Ahora, claro, hermano, lo mismo con Josué. Aunque el Señor le dijo, te he entregado la tierra y tú lo vas a repartir. Capítulo 15 del libro de Josué. Allí después aparece Josué repartiendo la tierra. Pero tuvo que luchar, tuvo que batallar. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea que, hermanos, si Josué para llegar al capítulo 15 de repartir la tierra a las 12 tribus de Israel, no anduvo ahí, ¿cómo se llama? Como probando. Quiero decirle algo. El cristianismo no es de probar. Aquí no es que decía, voy a probar a ver si llego al reino de los cielos. No, aquí no se viene a probar. Aquí se viene a vivir el llamado soberano que Dios le ha dado a usted y a mí. No hay nada más. ¿Oyeron lo que dije? Que uno viene aquí a disfrutar del llamado soberano que el Señor le ha dado. Eso sí, luchas y batallas en esta tierra, Pablo lo dijo, persecuciones y tantas cosas, aflicciones y tantas cosas. Pero hay alguien que está con nosotros que en la cruz dijo, consumado es, Padre, la obra que tú me hiciste que hiciese, la he hecho. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora fíjese. Como Cristo Jesús se sometió su voluntad a la voluntad del Padre, Él fue exaltado. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará ante la presencia de Jesús. Porque Él dijo, consumado es. O sea que la victoria total del cristiano está en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. A Él le damos la alabanza, la honra y la gloria, porque Jesús es el vencedor. Cristo Jesús dijo esas palabras tan hermosas, consumado es. Entonces, ahora nosotros en Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, somos el pueblo que ya está viviendo en el reino del Señor. Por eso dice Colosenses que fuimos trasladados, fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados. Oiga bien lo que dice, y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Porque Jesús dijo en la cruz, consumado es. Se establece en la obra de Jesús el plan divino del Padre, que el Señor dijo, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, por esa salvación hermosa que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerden, hermanito, hermanas, que las palabras de Jesús son de edificación, son de gran bendición para nuestra vida. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en amor y en misericordia. No desmaye, amado hermano, hermana. Firmes en el Señor, porque esa es la buena voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Solamente hay que esperar en Cristo Jesús, en el Señor, que Él pronto viene por su
amada iglesia. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, eso quiere decir que la victoria se estaba dando. Y Él había vencido en la cruz y ahora Él tiene esa bendición grande de vivir en la presencia, de estar en la presencia de su Padre y administrar a los suyos. Nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús, usted le pertenece al Señor. Y como somos propiedad de Él, hermano, hermana, nadie puede arrebatar a los hijos de Dios de la mano poderosa de Cristo Jesús. Recuerde esto, que ya estamos dentro del reino de nuestro Dios, de nuestro Señor. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es su Rey, su protector, su Señor. Él proveerá todas las cosas que nosotros necesitamos. Porque Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia. Bendito sea Jesús. Bendiciones a todos y que la paz y la gracia y la misericordia siga con cada uno de nosotros. Amén. Amén.